Profe, ponemos en el chat aceptar. No sé qué pusieron. Se está grabando. Sí, sí, sí. Bueno. Buenas tardes nuevamente a todos. Vamos a dar comienzo a esta clase, que es la primera unidad de la materia, ¿sí? A medida que vaya desarrollando el tema, vamos a hacer una pausa, ¿sí? Voy a hacer una pausa, o cuando yo les indique pueden preguntar para aclarar dudas, ¿sí? El primer punto de la unidad, bueno, la mayoría debe haber visto en sus clases del cursillo, ¿no?, sobre el origen de la archivística, de la archivología, cómo se inicia, y tiene noción de ello, supongamos, ¿sí? Para ello me gustaría preguntarles si les quedó claro en el curso todo lo referido a la archivística, ¿sí? Cómo nace, no sé si lo vieron, algunos les suena, por ejemplo, Natalie de Waally, Frey Fruit, me parece que sí, ¿sí? Bueno, para hacer una introducción al tema que vamos a comenzar un poquito hoy, vamos a hablar de cómo se inicia todo esto de la archivística, de la clasificación, de la ordenación documental, ¿sí?, que es muy importante en todo lo relacionado a los archivos y a la archivística en sí, ¿sí? Como sabemos y tenemos conocimientos todos, ¿sí?, desde que, digamos, desde que la humanidad comienza a realizar actividades, distintas actividades para poder sostenerse y para evolucionar, ¿sí?, como tal, ¿sí?, ya sea en cada una de sus actividades económicas o actividades familiares o de labores en su casa, requerían, sobre todo en los grandes imperios, como lo han visto tal vez ya en teoría archivística, ¿sí?, requerían llevar asentados sus transacciones, sus actividades. Entonces, con ello van a hacerlo, digamos, dado ese contexto, implícitamente podríamos decir, o sin querer, nace la archivística, ¿sí?, nace la archivología, nacen los archivos primeramente, ¿sí?, y después se va a ver las personas que están a cargo, ¿sí?, o los encargados, se ven en la necesidad de aprender a organizar esa documentación al margen de tenerla guardada, ¿sí?, de resguardar, porque era información importante, así como se crean, como ven en instituciones hispanoamericanas, ¿sí?, cómo nacen los reinados, cómo viene todo el imperio español a colonizar América, cómo se colonizan, qué instrumentos o qué documentos se dejan asentados para dar testimonio de que esa tierra es de ellos. Entonces, todos estos documentos van a ser resguardados, ¿sí?, porque necesitan dar testimonio luego o sino saber que tienen derechos sobre ese espacio, ¿sí?, o también de las actividades económicas que realizaban. Entonces, teniendo en cuenta todo ello, ¿sí?, de toda la historia de la humanidad, el hombre ha generado documentos, ¿sí?, para dejar asentadas sus actividades, sus transacciones, sus asuntos personales, ¿sí?, como el tener hijos, el contraer matrimonio, realizar contratos con otras personas, ¿sí?, de distinta índole. Entonces, es importante el archivero
en ese momento, aunque no se lo llamaba de esa forma, sino que era simplemente un encargado de custodiar los documentos, ¿sí? Ese custodio de los documentos guardaba los documentos celosamente bajo llave y en algunas ocasiones no eran, digamos, principalmente personas idóneas o que tenían conocimientos de la documentación o de cómo conservarlo, obviamente, sino que eran bibliotecarios o historiadores, quienes después, más adelante, van a ser, digamos, auxiliares descriptivos o lo van a acomodar, ordenar, a guardar de acuerdo a su criterio. Es allí cuando nace, digamos, o con esta inquietud, vemos en el año 1841, 1896, primero es, en 1898 vamos a tener como está en una síntesis que les he puesto en el aula virtual, pero voy a ampliar ese apuntito, digamos, esa síntesis, porque en 1841 Natalie de Wally, ¿sí? De Wally es quien va a elaborar una circular para eh, dar instrucciones de cómo reunir los documentos, ¿sí? De cómo reunir esos documentos que procedían de distintas reparticiones, de distintas administraciones, y entonces da una cierta unas ciertas órdenes o directivas, podríamos decir, de cómo deben llegar esos documentos, cómo deben ser conservados, ¿sí? Entonces, en ese momento es la primera vez cuando va a hablar Natalie de Wally de lo que es el fondo de archivos, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver con a fondo de archivo y todo lo que es el conjunto documental, ¿sí? Vamos a verlo con Duchesne. En cuanto a esto, Natalie de Wally va a ser uno de los pioneros porque hace una circular. Digamos que es el primero en que tenemos registro a través de la historia, ¿sí? Obviamente que para llegar a esta instancia hubo muchas investigaciones, muchos aportes de otros archiveros que trabajaban, ¿sí? Lo que es importante tener en cuenta o tener más que en cuenta presente en cada uno de estos autores, en cada una de estas personas que escriben en su momento sobre los archivos, lo importante es tener en cuenta que ellos hablan desde su experiencia, ¿sí? Así también lo van a, digamos que hacen escuela en cuanto a este sentido, ¿sí? Así es como después vamos a verlo también en los manuales que realiza, por ejemplo, más contemporáneamente, más a nuestra era, a nuestro siglo, por ejemplo, Antonia Heredia, que son manuales donde se toma como referencia a algunos archivos y se escribe y se da pautas sobre los conocimientos ya adquiridos y cómo han sido aplicados, ¿sí? El que le va a seguir, que es el primer manual que realizan, son los holandeses, ¿sí? Veit y Fruin, ¿sí? Allá en Holanda hacen un manual de clasificación. Nosotros podemos ver cuán importante es la clasificación porque tanto implícitamente Natalie de Wally como Veit y Fruin van a dar estas pautas, ¿sí? Porque van a ver que es importante separar en clase los documentos para poder guardarlos, ¿sí? Correctamente. ¿Y por qué? Porque esa guarda, esa separación va a ser el eje o la forma de llegar a la información que contienen los documentos, ¿sí? Va a ser es lograr una eficacia y una eficiencia en la tarea que le sigue, ya sea la ordenación, la instalación, ¿sí? El acceso a la información, ¿sí? En cualquiera de sus edades. Por eso es importante clasificar.
Cuando nos preguntan cuándo clasificamos, clasificamos desde el momento que se genera el documento, en la primera edad. Bueno, es ahí en 1898 cuando Feit y Fruin hacen el manual para la clasificación y descripción de los archivos, ¿sí? Es evidente que se trata del primer compendio, ¿sí? Con el que comienza esta revolución, podríamos llamarle, como una disciplina empírica, ¿sí? Tengamos en cuenta que la archivística es netamente es muy empírica, es muy empírica su disciplina, su ciencia. ¿Por qué? Porque necesita de todo el conocimiento el conocimiento que se logra o las teorías que se comprueban son, digamos, obviamente comprobadas a través de la práctica, de lo empírico. Entonces, por eso es importante, ¿sí?, este primer compendio, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ayudar en la práctica a arreglar los archivos. Este es el el puntapié inicial para comenzar una constante evolución en la archivística, ¿sí? Y así vemos cómo va creciendo o va cada paso que va dando la archivística en su investigación, en su ciencia, en su evolución, va a generarnos nuevos conocimientos y nuevos aportes, ¿sí? O va a reafirmar algunos que ya se dieron en un comienzo, ¿sí? Podemos entonces decir que con esto que los más importantes dentro de la historia de la archivística son Nathalie de Waally y los holandeses Feit y Fruin, ¿sí? Y en ello vemos cómo en estos tres autores, o en estos tres pensadores archivísticamente, cómo se va a comenzar a trabajar o a investigar y a escribir, ¿sí? Nosotros vemos que en la archivística tenemos autores muy actualizados, ¿sí? Actualizados en cuanto a la escritura, no en cuanto al conocimiento, porque es lo mismo que se viene diciendo desde esta época, que se sigue reafirmando y comprobando que es cierto, ¿sí? Que esa teoría aplicable a la realidad sigue siendo tan eficiente como en su comienzo, ¿sí? Hasta en el soporte, o sea, en los distintos soportes. Van a ver, pueden leer dentro de los autores más acerca de este tema, en Cruz Mundet, ¿sí? Cuando en su primer capítulo habla de la historia de la archivística, empieza hablando de la historia de la archivística y bueno, nos lleva como punto de partida, de referencia a Nathalie de Waally, Feit y Fruin, ¿sí? Y nos comienza a hablar de la clasificación y de la ordenación. ¿Por qué? Porque si vemos es lo que redactan, escriben, son manuales para clasificar y describir un archivo, que es lo que necesitamos, saber qué contiene el archivo y saber cómo está organizado, ¿sí? En la clasificación vamos a ver cómo está organizado el archivo, cómo es la representación de la estructura de una institución, de una entidad. Entonces, es importante que tengamos conocimiento de este tema, ¿sí? De estos puntos. Después, más adelante, bueno, vemos que también la mayoría de los autores o de los que escriben acerca de ello nos van a hablar de la archivística.
También podemos decir que también uno de los pioneros en cuanto a los fundamentos archivísticos es Elio Lodolini, ¿sí? De Dinamarca. Después tenemos en Francia Natalie Wallis, como hablábamos recién, ¿sí? ¿Qué vemos en el de Natalie Wallis también? Que es muy importante, ¿sí? Porque nos habla del fondo de archivo, nos habla del respeto de origen y el orden natural, ¿sí? De este principio que es importantísimo a la hora de clasificar. Por eso, Fey y Fruin hablan de, o van a decir que para ello, ¿sí? Este principio, este respeto del origen y de cómo se genera, es importante y nos va a dar algo que es importante para nosotros en ese manual que van a realizar Fey y Freund, la clasificación y la descripción, ¿sí? Entonces, el respeto del origen es de dónde viene, ¿sí? Es la institución misma quien origina un documento. El orden natural del que hablamos es cómo se genera, cómo se genera en cuanto a no es espontaneidad, sino en cuanto a su manera de realizarlo, ya sea por cronología, por alfabético, sí, por un orden alfabético, porque si hablamos de legajos, usamos el alfabeto. Si hablamos de expediente o de notas o de cartas, algo muy inusual las cartas, pero las notas, ¿sí? O los correos, hoy en día, lo que es todo soporte informático, tienen un orden cronológico, ¿sí? Y así es como a lo que llamamos el orden natural, que es una de las características que vemos o que han visto en el curso de nivelación cuando hablamos de los documentos de sus características, ¿sí? Como deben ser, del documento de archivo, ¿sí? ¿Cuáles son las características, ¿sí? Debe estar seriado, debe estar todas las características que tiene, que debe ser de una forma secuencial, ¿sí? Un formato, una forma. Después vamos mucho más adelante, saltamos ya al siglo XX, hablamos de Michel Duchesne, que es el que tiene en el apunte, ¿sí? Que es de 1977, donde nos dice que podemos agregar que el archivo o la clasificación, o más que todo el fondo de archivo, consiste en mantener agrupados, ¿sí? Todos los documentos procedentes de una institución, separados de los otros documentos, ¿sí? Todos agrupados de la misma procedencia, ¿sí? No solo abarca a la separación del fondo de cada institución de donde proviene, sino que también a las dependencias dentro, ¿sí? Así, por ejemplo, vamos a tener, si vamos a un ejemplo más palpable, o que yo conozco más, es acerca de la facultad, ¿sí? En la Facultad de Filosofía sería la totalidad del fondo de una institución, es una institución. La Escuela de Archivología está inserta o pertenece a la Facultad de Filosofía. Dentro de la Facultad de Filosofía, que sería el fondo completo, después tenemos, podríamos decir, otros fondos de cada dependencia, de cada escuela, por ejemplo, ¿sí? Escuela de Archivología, Escuela de Bibliotecología, Escuela de Filosofía, Escuela de Historia, Escuela de Letras, Geografía, Antropología, son todas las escuelas o todas las dependencias que pertenecen a la facultad, donde está desmembrada el objetivo de la enseñanza de la facultad, ¿sí? Entonces, allí tenemos nosotros conocimiento de cómo está estructurada la Facultad de Filosofía. Tenemos un fondo que produce documentos o que tiene un objetivo y ese objetivo está distribuido, ¿sí? En ramas o en otros mini objetivos que hacen al
principal, que es la enseñanza de las filosofías y las humanidades dentro de esta carrera, dentro de esta facultad, ¿sí? Que pertenecen a esta facultad. Y allí vemos la Escuela de Archivología, la Escuela de Bibliotecología, de Filosofía, de Letras, de Historia. ¿Sí? Es como nos va a ir mostrando todo esto. ¿Sí? Esta es una pequeña reseña muy sintética de lo que hace o lo que nos atañe a la clasificación, ¿sí? Podemos profundizarlo mucho más si queremos a través de la historia de la archivística que abarca en todos sus campos, podríamos decir, ¿sí? Entonces, lo que atañe a la clasificación y a la ordenación documental es tener en claro o tener muy bien en claro lo que es o sea, los orígenes de la clasificación y de la ordenación, ¿sí? Y nos remonta a Holanda y a Natalie de Wallis, ¿sí? Es como que nos lleva a ese lugar, a Francia y a Holanda, ¿sí? Nos lleva a ese lugar a donde son los pioneros en cuanto al tema archivístico, ¿sí? Nosotros tomamos mucho de ellos, ¿sí? Porque pertenecemos, digamos, en cierta forma, hemos venido desde allá. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno. Después, uno de los puntos que continúa, que son las agrupaciones documentales, vamos a dar un poquito comienzo a esto de las agrupaciones documentales, ¿sí? Las agrupaciones documentales eh, las agrupaciones documentales tenemos, sí, dentro de un archivo tenemos, digamos, aparte del respeto del principio de procedencia y el orden original, que está un poquito más abajo, nosotros vamos a empezar a ver desde como si entráramos a un archivo. ¿Qué encontramos? ¿Sí? Que está dividido, está dividido en secciones o en partes de acuerdo de dónde vino la documentación, ¿sí? Que es como que estoy respetando de dónde viene, ¿sí? Teniendo conocimiento eh, de la, teniendo conocimiento, un minutito, Maxi habla, ah, No, yo, profe, yo entré un ratito tarde, pero usted estaba sí, haciendo un repaso de la historia, ¿no? ¿Puede ser de la clasificación? sí, así es, Maximiliano. Bien. Gracias, profe. No, por favor. No te vi tu mano, disculpa, sentí el tuk, pero se me pasó, disculpas. No hay problema. Bueno, en cuanto a, sí, es un repaso para ver a grandes rasgos por qué vamos a llegar a este tema. Yo cuando les hablaba recién de los holandeses, de Freund, hablan de la clasificación y la ordenación, ¿sí? En cambio, Natalie de Wallis hace su hincapié en su en su circular, ¿sí? Acerca de cómo conservar los documentos dentro de su estructura, ¿sí? De dónde viene, en su fondo, con lo suyo, con su familia, ¿sí? Por decirlo algo más común. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy Pérez, mi familia Pérez, ¿sí? Brunero, Sofía, su familia Brunero, ¿sí? No podemos mezclar los documentos míos con los de Sofía. ¿Sí? O así de cualquiera por decirlo, que fuéramos una institución. Entonces no podemos mezclarlos ni dejarlos por ahí, sino conservarlos juntitos y bueno, de acuerdo a eso es lo que vamos a llamar el fondo documental. Todos juntos,
que pertenecen a una misma familia, a una misma institución, van a formar el fondo documental, ¿sí? En la reunión de todos los documentos que vienen de una misma institución, de una misma dependencia. Si es muy grande la institución, por ejemplo, como tenemos la universidad o como tenemos el gobierno mismo, es muy grande su estructura o sus funciones son tantas que tiene dividido por partes a quién le corresponde cada función, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, del gobierno, tenemos ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Justicia, Ministerio de Acción Social, ¿sí? Cada uno va a realizar una función, una actividad, ¿sí? Que le va a competir a ellos. Por eso vamos vemos, ¿sí? Que no se pueden mezclar, ¿sí? No puedo mezclar esa documentación con la de otro lugar, ¿sí? Tienen que estar todos juntitos. ¿Por qué? Porque quien inicia un trámite o quien realiza un trámite tiene que tener su documentación o su trámite a la vista y saber cómo va, cómo ha sido seguir sus pasos para ver cómo van la resolución de su problema, por ejemplo, ¿sí? No puede, si yo hago una nota pidiendo un medicamento, supongamos, o pidiendo un estudio que es muy costoso, necesito financiación, tienen que pasar, digamos, por ejemplo, por dos lugares, por el Ministerio de Salud para verificar si realmente ese medicamento es necesario para mi salud y después ir a finanzas para decir sí, denle el dinero porque realmente lo necesita. Es un ejemplo. Es como para que veamos la cuestión de las funciones, las competencias, así muy a lo general, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta si a quién pertenece. El fondo de archivo es eso, ¿sí? Un fondo de archivo, voy a ver, ¿sí? ¿Dónde está, ¿sí? ¿A quién le pertenece? Ese fondo va a necesitar de cosas no cosas, porque no son cosas, sí, va a necesitar de algo especial para ser cumplimentado, va a necesitar paso, va a necesitar documentación, donde yo voy a poder verificar o voy a poder llevar a cabo ese objetivo por el cual he sido creado el documento. Ahí continuamos con el tema. Por eso, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Ahí vuelvo. Sí. Ahí va, un minutito que salí del Meet y me fui. Sí, ahora leo. Profe, ¿están hablando sobre el principio de procedencia? No, todavía no. Sí, en cierta forma, digamos que el fondo de archivo tiene que respetar ese principio de procedencia, porque si nosotros buscamos el concepto de fondo de archivo, es el conjunto de documentos que provienen de un mismo lugar, ¿sí? De una misma procedencia, de un mismo espacio, de una misma dependencia. ¿Por qué? Porque nosotros para poder saber qué es el fondo al que corresponde, tengo que tener noción de quién lo produjo, ¿sí? Ustedes van a ver en Duchesne, ¿sí? Que habla de, ¿sí? Él hace una cita, un manual de archivo administrativo, que es un conjunto, dice que el fondo es un conjunto de archivos, ¿sí?
pero hoy sí es un conjunto de archivos, pero hay que ver a qué se refiere. Él habla de archivos, ¿sí? Como los documentos. Entonces sería el conjunto de documentos de archivos, ¿sí? Que son el resultado de la función de la administración, ¿sí? Ya sea de cualquier tamaño, de esos documentos pueden ser de cualquier tamaño, en cualquier soporte, como dice en las normas ISAG, como dice el diccionario del manual de archivística, ¿sí? Cada documento puede ser tratado independientemente, reunido desde el mismo lugar, ¿sí? Sin la intervención, dice, de una autoridad superior o exterior, todos los aspectos de los asuntos que son de su competencia. ¿Qué quiere decir? Que esos documentos, esa información que ha sido asentada en un soporte cualquiera, puede venir de cualquier dependencia, sí, y hablar obviamente de su competencia, de su asunto por el cual ha sido tratado. ¿Sí? Pero lo más común que podemos decir, o lo más entendible, es el conjunto de documentos de cualquier formato, cualquier soporte, que fueron producidas orgánicamente y reunidos o utilizados por una persona particular, por un organismo, por una familia, ¿sí? En ejercicio de las actividades, ¿sí? En cumplimiento de sus funciones. ¿A qué se refiere que son producidos orgánicamente? ¿Qué quiere decir esto? Que han sido producidos dentro de esa institución, respetando las autoridades, ¿sí? La jerarquía de la autoridad, ¿sí? De cada una de las eh, de cada una de las autoridades que le corresponde, que le compete, ¿sí? No han sido producidos de cualquier manera, como se les ocurrió a quien estaba al frente. No, fueron producidos, fueron realizados teniendo en cuenta la autoridad que representan y cómo está estructurada esa organización, esa institución, esa familia, esa persona particular que tiene un negocio, ¿sí? Entonces, es algo que representa una estructura, ¿sí? También nos dice que en cualquier soporte y o formato, ¿sí? En cualquier soporte, ya sea soporte hoy en día y con todo el tema de la pandemia, nos ha llevado al soporte digital, ¿sí? Por lo cual se establece un formato predeterminado por personas, por un grupo de profesionales, personas que saben acerca del tema, ¿sí? Que estudian y ven qué información debe contener ese documento, ¿sí? Y por ello sí es que en ese documento se deja sentada la actividad de esa organización, de esa familia, de ese particular que tiene un negocio, una entidad, algo que refleja su actividad de lo que fuera, ¿sí? De un comercio, de una entidad sin fines de lucro. ¿M? Así es como va a representar esa documentación o va a reflejar todas sus actividades, ¿sí? Por eso el concepto de fondo, al margen de todo lo que, como decía recién Jimena, o me preguntaba ahí por el chat, si esto nos lleva al respeto el respeto de los fondos o el respeto de procedencia y el orden original. Sí, nos lleva a ello. ¿Por qué? Porque para saber, o para más que saber, para respetar lo que es un fondo de archivo, debemos saber de dónde viene, debemos respetar el respeto del fondo, el respeto de procedencia, ¿sí? El fondo es la procedencia, es de dónde viene, es la totalidad de documentos que produce una persona jurídica o un particular, ¿sí? Ya sea familia, organismo, entidad, como la quieren llamar, ¿sí?
no se deben mezclar, ¿sí? Con otros de otras procedencias, ¿sí? A ver, Sabrina nos dice, es decir, ejemplo, yo hago mis propios documentos y creo mi fondo documental. Si junto mi fondo documental con el fondo documental de Diego y de Carla, todos esos fondos formarían el fondo de archivo. Y puede ser, depende del punto de vista. ¿Por qué? Porque depende, acá Sofía nos va a dar una mano o nos va a dar un ejemplo tal vez de un archivo histórico, ¿sí? Un archivo Sí, histórico reúne documentos de distintas entidades, ¿no es así, sí. Sofi? Más Pero que de un archivo histórico, podemos hablar de lo que son los archivos personales. Si tomamos como, también, de acuerdo a lo que decía la profe Nelly, cada entidad productora, ya sea una persona física o jurídica, acá en el ejemplo de la compañera estamos hablando de personas físicas, es un productor. Y por cada productor tenemos un fondo documental. Entonces, hay tres personas con tres vidas diferentes que producen sus respectivos grupos documentales en orden natural, con sus características únicas como personas, tenemos tres fondos documentales que a su vez van a tener sus secciones documentales y sus series documentales. Sí puede pasar que en un archivo histórico, como institución archivística, nos encontremos con la custodia de todos estos fondos documentales. Vamos a hablar, por ejemplo, de los próceres, que a veces donan sus archivos particulares a un archivo histórico nacional o un archivo general de la nación. Es un archivo, pero tiene diferentes fondos documentales. Por eso es tan clave el principio de procedencia, porque yo con la procedencia tengo la clave, el nexo que va a distinguir un fondo documental de otro. Por más que todos los próceres hayan nacido en la misma época, hayan combatido en la misma revolución y sean de la misma edad, por ejemplo. Pero son tres personas distintas. Entonces, van a tener tres documentos diferentes. Por más que los tres tengan una serie documental que sea epistolar, porque los tres escribieron cartas. Pero la carta que escribió San Martín, la que escribió Belgrano, la que escribió Juan B. Justo, son de contenido distinto, ¿sí? Todos van a ser documentos de archivos. Ahí, bueno, vamos a debatir un poquito si es colección, si es fondo documental per se, que eso es una cuestión más profunda, pero sí, creo que para el ejemplo sirve por el tema de la procedencia. sí, Y recordemos esta parte de la definición, que pueden ser personas físicas o jurídicas. o Las jurídica, personas jurídicas exactamente. son instituciones que son las más fáciles de ver por la magnitud. Ustedes tomen como institución un gobierno provincial, ¿sí? Entonces un gobierno provincial es un fondo gigantesco, pero a su vez tenemos todos los ministerios. Cada ministerio puede ser tomado como un fondo particular. Depende de la perspectiva en que uno se ubique. Si ustedes son el archivero o archivera del Ministerio de Salud, van a tomar como fondo toda la documentación producida por las secretarías, direcciones y subdirecciones del Ministerio de Salud. Ese va a ser su fondo documental. Si ustedes son investigadores y van a un archivo histórico, el Ministerio de Salud va a ser uno de los fondos que van a poder investigar, por ejemplo, una cuestión de salud pública. Van a verlo desde el punto de vista del Fondo de Economía, del punto de vista del Fondo de Salud, del punto de vista del Fondo del Ejecutivo. Entonces, ahí va, también por eso es clave y por eso vamos en archivología las edades documentales y los tipos de archivos, ¿sí? Y que todo es un ciclo de vida. Y fundamental lo que dice la profe Nelly, que la clasificación se determine, se tiene en cuenta desde el primer momento de creación de la documentación, sobre todo con el documento digital. Así es, muchas gracias por el aporte, por los ejemplos y clarísimos. Así es, y el ciclo de vida o el continuum que ven con la profe Maldonado, ustedes van a ver que pasar de una etapa a otra no, no conlleva o no se puede ver tan segmentado como uno lo plantea en la teoría. Por eso es importante, ¿no?, la clasificación, el principio de procedencia, saber de dónde vienen los documentos, quién es esa persona jurídica. Las personas jurídicas, como decía Sofía, son obviamente todas aquellas instituciones con renombre o no renombre o que necesitan de una inscripción jurídica y que no son ficticias, sino que son
es un nombre que se le da, no es algo como lo nuestro particular y personal, podríamos decir. Entonces, no deben ser mezclados esos documentos, ¿sí? No se deben mezclar. ¿Por qué? Porque a la hora de ver cómo se realiza el trámite, cómo se genera, cómo se sigue, cómo se ve en claridad la actuación de esa persona jurídica o particular, de cualquiera sea el tamaño, vamos a necesitar que no estén mezclados, porque no podemos mezclar la información, son funciones distintas, ¿sí?, que cumple cada uno. Más adelante, en la otra unidad, vemos el tratamiento archivístico, ¿no? Se lo voy a traer así. No todos cumplen la misma función, no todas las instituciones tienen la misma función, sus mismos objetivos por los cuales fueron creados, ¿sí? Entonces, o tienen cada uno sus objetivos y tienen funciones distintas, y obviamente que para lograr esos objetivos cumplen actividades. Tienen que realizar actividades para llegar al fin por el cual fueron creados. Así es como nosotros en la Universidad Nacional tenemos el principal objetivo de la universidad es la educación, ¿sí? Y para lograr la educación, ¿qué necesita? Estudiantes, docentes, necesita administrar, ¿sí? Ya sea administrar a las personas y generar un sueldo, una administración económica. Entonces, vamos a ir viendo que es importante todo ello, ya que... Sí, Nelly, déjame Sí, aclarar porque a lo mejor me quedó esto en el tintero, con el ejemplo que dice Sabrina, guarda con las traducciones. ¿Qué pasa sí, con Duchenne, con Schellenberg, con los holandeses? Que se traduce a veces literalmente vocablos del lenguaje anglosajón al español, y hay una palabrita, files, que son archivos, que en el inglés pueden ser tomados como documentos de archivos, para discriminarlo de documents, y si uno lo traduce literalmente, files, al español queda como archivos, pero en realidad son documentos de archivos. Entonces, por eso la profe claro. aclara que cuando Duchenne dice que el fondo documental son un documento de archivos, no, significa que es una agrupación de documentos de archivos, no de archivos como fondos documentales distintos, sino de documentos de archivos, no documentos en general, como documentos de todo tipo, de publicaciones, libros, y hay un documento de archivos, sino solamente documentos de archivos. Pero eso es un tema de traducción, por eso cuidado cuando uno lee bibliografía de autores anglosajones, porque a veces pasa que hay errores de traducción, no de concepto. Exactamente, o de transcripción, porque también, digamos, no se actualizaron las transcripciones o las traducciones y quedó ahí. Como a veces tenemos palabras en inglés o en francés o en portugués que significan lo mismo, se le da el mismo significado, entonces por ahí tiende a confundirnos. Entonces es importante tener en claro todo lo que decía la profe Sofía. Eh, por eso van a ver que por ahí les digo entidad, institución, organismo, es lo mismo, ¿sí? Como lo quieran llamar, ¿sí? Siempre y cuando ustedes tengan el concepto claro a qué nos referimos, ¿sí? A una persona jurídica, ¿sí? O una persona en particular, fulano, mengano, personal. Bueno, esto nos llevaba a que el fondo documental, bueno, es la totalidad de los documentos como rebobinando, ¿sí? De estos documentos, ¿sí? Por eso van a ver que Michel Duchesne también, sí, es complejo en la traducción que se ha subido al RAM, e igualmente que en Schellenberg. Por eso yo por ahí opto por no colgarlo a todo Schellenberg, porque tiene, digamos, una traducción muy compleja. Bueno, el fondo, por eso no vamos a decir que para el fondo documental, para el fondo de archivo, vamos a tener en cuenta de que vamos a respetar de dónde viene y cómo viene, ¿sí?
que no los vamos a mezclar con otra documentación, otros documentos que pertenecen a otras entidades o instituciones, ya que además de las consecuencias que se pueden, digamos, vislumbrar después o a la corta o a la larga, sí, son muy predecibles, como no poder encontrar los documentos, no encontrar la información que contiene ese documento o esos documentos, ¿sí? Entonces, por eso es importante conservarlos con o respetando de dónde viene y cómo viene, ¿sí? Para ello, para facilitar el acceso a la información y al documento en sí, es importante después, más adelante o a la par, estas tareas, ustedes van a ver que vamos a presentar las tareas, las operaciones y las tareas y parecen ir separadas como el ciclo de vida o como el continuum de la vida de los documentos y pareciera que está una separada de la otra, pero se van haciendo a la par, ¿sí? Una al lado de la otra o una conlleva a la otra, ¿sí? Para poder acceder a los documentos, a la información que contienen en ellos, es importante después o a la par hacer un instrumento descriptivo, ¿sí? Hacerlo con los datos que uno va a necesitar para acceder a la información, ¿sí? Para poder localizarlos, ¿sí? Y recuperar ese documento, ¿sí? Para definir el organismo productor de un fondo hay que tener ciertos criterios que nos van a dar la pauta o nos van a dar la manera de poder identificar al organismo productor, ¿sí? O a definirlo más que identificarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien produce un documento va a la larga a formar el fondo, ¿no? Entonces, para producir ese fondo, para formar ese fondo de archivo, una entidad de la índole que sea, público, privada, jurídico o particular, debe tener un nombre y existencia jurídica, ¿sí? Debe poseer atribuciones precisas, estables, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Que las atribuciones, o sea, son las facultades que tienen que ser claras, ¿m? No puede confundirse. Bueno, sí, mi atribución va a ser, por ejemplo, entre Sofía y yo, mi atribución va a ser dar clase, pero también puedo dar un práctico o evaluarlo en lo práctico. Y no, cada una tiene su función, ¿sí? Su atribución, ¿sí? Entonces, por eso Sofía le decía, presentar un ejemplo y lo dio, bueno, ella es la que está en ese tema de la práctica, digamos, ¿m? Y tiene más acercamiento al archivo en sí. Entonces, poseer atribuciones precisas, ¿sí? El Ministerio de Salud se va a dedicar todo lo concerniente a la salud. La Escuela de Archivología, la Escuela de Archivología le compete la educación o la formación de personas en cuanto a lo archivístico. No vamos a formar bibliotecarios ni formar documentalistas, ¿sí? Ni museólogos, sino archivistas, ¿sí? Archiveros. Por eso a eso se refiere con una atribución precisa, ¿sí? Son atribuciones precisas, ¿m? Que sean claras, estables, no podemos ir variando. Después, debe estar definida su posición dentro de la jerarquía administrativa. ¿Qué se refiere a esto? ¿Sí? Si yo soy el jefe, no puede venir otro y ser el jefe, ¿sí? Su posición jerárquica. La escuela de archivología, ¿cómo está estructurada? Su estructura es un director, un vicedirector, los secretarios y entre la dirección y la vicedirección también está el consejo de escuela, entre esas dos categorías. En la Facultad de Filosofía tenemos el decano, el vicedecano, el honorable consejo directivo y después viene toda la parte, digamos, de las secretarías. Entonces,
está establecida la jerarquía administrativa o la jerarquía que conforma, cómo va a estar conformada una institución, una entidad, una familia, un particular. Yo tengo una empresa y voy a decir, yo soy la presidenta, ¿sí? O Juan Pérez va a ser el presidente, yo seré la vicepresidenta y tendremos un consejo asesor que nos ayude a resolver ciertas situaciones, ¿sí? Ahí estoy definiendo una jerarquía. Por eso es importante, sí, tenerlo bien en claro cómo está estructurada la institución, la entidad, el organismo. Después, también, dentro de los criterios que se deben tener en cuenta para definir un fondo de archivos, ¿sí?, que son necesarios, es que tenga un jefe responsable, ¿sí? ¿A qué se refiere este? Si yo soy la cabeza visible de una institución o de una familia, debo tener el poder de decisión. En la Facultad de Filosofía, la decana tiene el poder de decisión, ¿sí?, de acuerdo a las atribuciones que le competen. Ahí también, sí, tenemos que ver que todo esto se relaciona, no está solo así al aire, sino que todo está entrelazado para poder cumplir un objetivo, ¿sí? Ese jefe responsable debe tener un poder de decisión. Eso se da también podemos verlo, ¿sí?, en algunos estructuras orgánicas del gobierno, ¿sí?, que hay muchas secretarías o subsecretaría, dirección, subdirección, pero el que tiene el poder decisivo es el director, el secretario o que no me acuerdo cuál otro cargo había dicho, pero que es el responsable de esta decisión, ¿sí?, digamos, el que va a dar el ok de todo. Y lo último que se debe tener en cuenta es la organización interna, ¿sí?, que por lo general está representada a través de un organigrama, ¿sí? Esa organización interna debe ser conocida, ¿sí?, debe estar clara y que sea fácil de leerlo por cualquier persona. Por eso ustedes van a ver en cualquier institución u organismo, por ahí dicen el organigrama, ¿sí?, es la representación de su estructura orgánica, de su estructura edilicia, o no edilicia, sino su estructura de la empresa, cómo está conformada, quién es el jefe, cómo están distribuidas las actividades, las funciones, cómo están delegadas y quiénes son los responsables. Esto nos ayuda a visibilizar, ¿sí?, a quién debemos recurrir cuando, por ejemplo, en la administración pública, cuando necesitamos hacer un trámite, ¿sí? Si necesitamos, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que daba de un pedido acerca de algo de la salud, no me voy a ir a un ministerio de ciencia y técnica, por ejemplo, nada que ver, ¿sí? Por eso tengo que tener en clara las funciones de cada uno, ¿sí? Y en ese organigrama uno lo puede ver con claridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería como un mapa para nosotros para luego organizar también los documentos, ¿sí? Porque sin ello no estaríamos si no tenemos conocimiento claro de la institución, estamos medio perdidos en cuanto a la organización. El organigrama o esta representación orgánica nos ayuda a ver con claridad cómo vamos a organizar el archivo y cómo vamos a aplicar ese respeto de origen, ese respeto de procedencia. Es muy importante todos estos puntos para poder, digamos, organizar el fondo o para tener en claro a qué nos referimos con el fondo, qué requisitos debe cumplir. No puedo llamarlo a cualquier grupo documental, como nos ponía el ejemplo Sofía, de un conjunto de personas
si no sé a qué se dedica, ¿sí? Cuáles son sus atribuciones precisas, si no está definido sus cargos, su mayor cargo jerárquico, ¿sí? Su jerarquía administrativa y el jefe responsable para tomar decisión, ¿sí? No, si no están todos estos criterios, es imposible poder organizar o darle el nombre de fondo documental, ¿sí? El fondo documental es la totalidad de los documentos que produce, ya sea una persona jurídica o particular. ¿Qué quiere decir? Que ese fondo de archivo es una entidad, ya sea pública o privada, y tiene un nombre, ¿sí? Específico, que posee atribuciones precisas, ¿sí? Y que son estables, no varían de acuerdo a quien esté, digamos, no varían porque el que esté a cargo se le ocurrió tener otra atribución. No, están claras y precisas, ¿sí? Está definida la posición jerárquica, sabemos quién debe ser el cargo jerárquico al que nos debemos remitir para cada pedido, para cada trámite o para resolver situaciones, por ejemplo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en la facultad pido una licencia, sí, me tengo que dirigir a personal. Primeramente me tengo que dirigir a la escuela, ¿sí? ¿A quién? A mi director, a la directora, ¿sí? Dirijo mi petición, la cual ella elevará al consejo de escuela y tomará en su consideración, lo cual irá a ser evaluado por el consejo directivo, de acuerdo a la cantidad de días, también eso depende, hay un reglamento para ello, y bueno, se dará, la Secretaría Académica dará el ok, después pasará a personal y sueldo para concretar esa licencia, ¿sí? Para dar digamos, para asentar el permiso. Entonces, ahí respetamos las atribuciones, respetamos la jerarquía, ¿sí? Hay una persona responsable que responde por mí o al que yo debo dirigirme y tenemos en claro la organización de la facultad, ¿sí? A quienes debemos remitir cada petición. En el caso, por ejemplo, de las del programa, de la materia, por ejemplo, yo lo presento a la escuela, lo evalúa una comisión, lo aprueba el consejo de escuela, después pasa a la secretaría académica, quien después lo envía al despacho de alumnos, ¿sí? Es todo un proceso, ¿sí? ¿Para qué? Para que en el despacho de alumnos esté a disposición de los alumnos quienes son, digamos, a los que está orientado o la materia, ¿sí? O los que toman la materia, los que van a estar interesados en cursar la materia. Es así como nosotros debemos ir, digamos, ver cómo está el fondo documental, cómo vamos a ir respetando y aplicando todos estos criterios. ¿Alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer que no les haya quedado claro? Por ahora vamos a dejar ahí el tema, si no vamos a avanzar mucho y después le vamos a dar demasiado tema a Sofía y después nos va a decir lunes y miércoles hacemos práctico. No, es una introducción nomás, bueno, es la introducción, es el fondo, sí. Después vamos a trabajar más lo que viene lleva más tiempo de explicarlo, entonces por lo menos tenemos conocimiento de lo que es la clasificación, el fondo. ¿Sí? Nelly, yo lo que les sugeriría a los chicos y chicas, no sé si vos se los podés mostrar, que ya para la clase teórica traigan leído esos textos que vos has subido, porque yo creo que así pueden ubicarse mejor, van a poder sacarse dudas puntuales, porque de repente es muy técnico todo y a lo mejor así de repente parece que se entiende todo, pero cuando van al libro, al apunte, se perdieron. Sí. Se me pasó por alto, mil disculpas. Lo habíamos quedado con vos, Sofía, eso. Y me
me atropelló la semana pasada un montón de cuestiones personales. Sí, Pero sí, bueno, están a tiempo, es la primera clase justamente para sí, que les quede también ellos. Sí, Ahí. básicamente, digamos, están puestos los teóricos, sí, hay una carpetita que dice en la unidad 1 van a ir y tienen teóricos, sí, y tienen bibliografía. A ver, ¿Querés vamos mostrarlo a vos, ver. Nelly, con tu pantalla? ¿O querés que lo muestre yo, como te sea más práctico? Móstralo vos, que te sale más rápido. Tenés una carpetita que dice bibliografía, ¿sí? En esa vamos a trabajar, vamos a ir viendo. Hay 3 autores, ¿sí? Hay 3 autores, Duchesne, Cruz Mundet y Heredia Herrera, ¿sí? Dentro de estos 3, para ver el tema de la historia, vayan primeramente, no he agregado yo ahí el de Cruz Mundet. En el de Cruz Mundet, en la página 21, ¿sí? Nos comienza hablando de la historia archivística, pero lo que nos importa a nosotros es la primera parte, ¿sí? Las primeras páginas, hasta la página 30, ¿sí? Porque ahí nos habla un poquito de cómo surge, habla de Michel Duchesne, habla de Nathalie de Wally, de Faye Fruin, ¿sí? Entonces, nos da una reseña histórica bastante completa y a lo largo. Que ahí está el de Cruz Mundet que dice manual, sí, está más abajo. Eso es toda la No pestaña. está, claro, sí. Ahí al comienzo de Schellenberg está el manual. En el otro están los links para verlos, ¿sí? Está el enlace Porque, acá de Duchesne, de Heredia Herrera, y claro, hay de 2 Duchesne recursos, 2 videos. y 2 videos como para que ustedes, en los 2 videos habla del principio de procedencia, de las agrupaciones documentales, ¿sí? Eso para después. Pero en un principio van a ir leyendo Duchesne, que es el tema que sigue, que habla de las agrupaciones, del fondo de archivo. Acá tengo el programa por acá. Que habla, empezamos hablando del fondo, ¿sí? Y vamos a hablar de las agrupaciones documentales, ¿sí? Y de la posición maximalista y minimalista. Y dentro del concepto de fondo, vamos a ver a Duchesne, que habla de, digamos, de cuando hablamos de un fondo abierto, cerrado, cuando se hace el traspaso de documentación o de funciones de una institución a otra, ¿sí? Eso vamos a verlo a Duchesne, pero con más detenimiento la semana que viene, ¿sí? Porque es muy complejo ese tema. Hay que leerlo bien y lo pueden ir leyendo ahí, que va desde la página 69 a la 92. Y ahí vamos a avanzar en el de Duchesne, en fondo abierto, fondo cerrado, ¿sí? Posición maximalista, minimalista, ¿sí? Cuando hablamos de colección y de colección orgánica y colección artificial. Todo eso lo vamos a ver dentro de Duchesne. En Heredia Herrera, que es el que está abajo el link, ahí podemos ver también sobre la historia, ¿sí? Y no me recuerdo la página en este momento, pero les voy a poner la página así al lado de ahí. Nos habla de la primera parte de la historia de la introducción y bueno, nos muestra más o menos que nos hace una línea histórica, una línea en el tiempo de cómo evoluciona la archivística, ¿sí? Cómo va creciendo sus conceptos y sus pensamientos archivísticos y cómo van formándose las circulares, los manuales, ¿sí? Cómo se va aplicando. Eso lo vamos a ver, eso lo ven en Heredia Herrera, que hace al punto 1 de la historia también. Y bueno, después en Schellenberg vemos las colecciones, ¿sí? Perdón, me equivoqué en Duchesne.
que está abajo en la carpetita del manual de archivística. Ahí vemos lo que son colecciones orgánicas y colecciones artificiales. Ya les voy a aclarar, me lo voy a anotar acá porque me lo voy a olvidar, ¿sí? Les voy a aclarar las páginas, ¿sí? Y lo que vamos a ir leyendo, ¿sí? Lo que ustedes van a ir leyendo, yo voy a ir dando los temas, explicando, ¿sí? Para que lean, ¿sí? Cada punto del programa. Y Esa es estos mi tarea. documentos Word, Nelly, que ahí habían preguntado, la parte donde están los tres documentitos Sí. Word. Los 3 documentitos Word. En el primero es una síntesis, pero muy síntesis, ¿sí? En el primero nos habla del fondo de archivo. En el que dice agrupaciones 1.2, habla de las agrupaciones documentales. En el que dice unidad 1.1, es una síntesis, pero léanlo, tómenlo así como guía nomás, ¿sí? Para ver lo que habla cada autor, ¿sí? De la evolución histórica, en el 1.1, en el primerito de arriba, ¿sí? En el que dice 1.2, esperen, 1.2 solito, sin ningún punto, que es el segundo que está colgado ahí. Dice el título, agrupaciones documentales, y comienza ahí sobre el fondo documental, ¿sí? Que sería este de abajo, el que dice 1.2 solito, agrupaciones, ahí comienza hablando de lo que hablé hoy de fondo documental. El siguiente 1.2 que dice agrupaciones, le vamos a modificar el título después para que quede más claro. Ahí comenzamos a hablar de las agrupaciones documentales en sí, ¿sí? ¿A qué se refiere con las agrupaciones documentales? El fondo, que es fondo, subfondo, y bueno, también dentro de ese punto está escrito, está en una síntesis muy sintética, ¿sí? Lo que es la posición maximalista, minimalista, ¿sí? La variación de las competencias, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Eso sería para la próxima clase. Lo que sigue del programa, que es el punto 2.1, donde hablamos del concepto, vamos a repasar lo que es el fondo documental para ir hablando ya sí o describiendo las agrupaciones documentales en sí, ¿sí? Que tenemos un fondo, un subfondo, un subgrupo, una serie o la unidad documental. Eso vamos a ver la próxima clase, que ahí lo vamos a ver ya con más detenimiento, la parte del fondo y la parte de las atribuciones de cuando se cierra o cesa una actividad o una función o se la traspasa a otra institución o a otra dependencia de la misma institución, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Hasta ahí llegamos, para que no se les haga tanto lío, ni problema, ni no entiendan, ¿sí? Se confundan de más. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Quedó claro, Sofía, te parece? ¿O quieres que aclare algo más que vos veas que es útil? Ahí estaban preguntando qué tienen que traer leído para la próxima clase, y yo les estoy mostrando la pantalla en modo estudiante, así que el caminito, si ustedes cuando ingresen al aula virtual, capaz que se encuentran con esta pantalla, que es el programa. Entonces, ya tienen habilitada la pestaña de unidad 1, hacen clic en la pestaña de unidad 1, y ahí van a encontrar lo que involucra la unidad 1 como etiqueta, después 2 carpetitas. La carpeta de teóricos es la que tiene los 3 Word que están hechos por la profe a modo de síntesis. Y después lo que es la carpeta de bibliografía tiene el material bibliográfico en sí, que son los 3 enlaces, 4 en total, porque tenemos 2 enlaces, uno para Duchesne, uno para Herrera, los 2 videos de YouTube, los videos, el archivo de Cruz Mundet y estos PDF, calculo que son, o no, son imágenes JPG. No, son imágenes, claro.
Si ustedes ponen descargar carpeta, se les descarga todo el contenido de esta carpeta. No se les va a descargar el No, contenido de estos dos enlaces, ¿no? Cuidado con eso. para la de Duchesne y la de Herrera, tienen que ir al enlace y lo descargan, porque les da la posibilidad de descargar. Si no lo pueden hacer, avísenme y se los puedo mandárselos, ¿sí? No hay problema. Sí, por eso. Profe, disculpe, Sí. respecto a eso, yo estoy chusmeando en el primer enlace de Michelle Sí, el Duchesne. de Duchesne no Michelle es correcto. Ese Y a mí no. también, no. Vos sabés, Nelly, que lleva a otro material de la ver. UNESCO, lleva a un prontuario, o sea, a un RAM. Ah, Así que o lo vas a tener que actualizar no, o lo vas a no, tener no, no, que... no, no, es el RAM, ¿sí? Está mal puesto ahí el título. Es el RAM. Dentro del RAM tienen que o sea que buscar está el correcto. artículo, es ese, exactamente. Bien. Está correcto. Tienen que buscar el artículo de Michel Duchesne. Si vas al índice, tenés ahí en la página 69 empieza el artículo de Duchesne. Un poquito más bajas y... Ahí está el Ahí índice. está. Página 61. En este, que acá tenés en 69. el segundo punto que dice, claro, en ese, ahí está el respeto de los fondos, que es un RAM. Sí, está sacado del RAM. Está mal Habría que poner citado ahí. entonces, Nelly, en la etiqueta así, para que no se confundan Ujú, específicamente para qué es que lo no que... se confundan. Claro, exactamente. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna otra cosita que quieren que aclare para que quede más claro? Yo, perdón, al final me perdí exactamente qué es lo que tenemos que leer para la clase que viene. Es porque no te lo dijimos, porque fuimos ahí y nos quedamos en el debate del título del artículo y está bien citado el título, pero no el lugar, porque es un RAM. Tenés que leer la página, desde la página 69, habla Duchesne, ¿sí? Es el artículo de Michel Duchesne que habla el respeto de los fondos, ¿sí? Desde esa página, desde la 69 hasta la 92, ¿sí? Si lo podés leer todo, mucho mejor, porque ahí todo el tema que abarca el siguiente está dentro de ese contexto, ¿sí? Y sí, hasta ahí vamos a llegar seguramente. Y si les sobra tiempo y ganas de seguir leyendo, pueden leer las diapositivas que están colgadas de Schellenberg, que ahí habla de colección, ¿sí? El tema colecciones orgánicas y colecciones artificiales. Eso sería lo de Schellenberg. Eso sería nada más de los temas para dar. Entonces vamos a ir Serían como ahí. abordando los temas en el orden en el que están en el aula virtual. ¿Sería así? Sí, exactamente. Bueno, Sí, gracias. así va a ser. No, cuando vaya a cambiar el orden, se los voy a decir, ¿sí? Porque para cambiar el orden y después yo trato de respetar el programa, sí, hoy hablamos del principio de procedencia, el orden original, algo, así muy entre comillas y algo muy sintético o muy específico para que entiendan de qué hablamos, ¿sí? Ya el último punto que hablamos del principio de procedencia y el orden original, sí, ahí nos vamos a remitir más explayadamente y vamos a ver los autores que hablan de ello, ¿sí? En ese tema, de ese tema, precisamente. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta, consulta? Pueden que les haya quedado. No, profe, lo único que sí nos van a tener que tener paciencia hasta que nos familiaricemos con las cátedras porque tenemos así como una avalancha de Un merengue. información y de cosas y sí, inclusive con Bueno, las no hay mismas caras problema. de los profesores. Así que paciencia, ténganos paciencia que ya nos vamos a familiarizar. Te voy a decir algo que me dijeron cuando cuando hice el curso para la plataforma hace como 10 años atrás, más o menos, ¿sí?
cuando entres al aula, entra, toca, mira, indaga, ¿sí? Porque de esa forma vas a aprender, ¿sí? A saber dónde está la información que buscas. No vas a poder agregar nada ni borrar nada porque no estás autorizada para eso, ¿sí? Pero va en todas las cosas que puedas ver dentro del aula, podés investigarlo, podés entrar, ¿sí? Todo lo que esté habilitado vas a poder verlo, ¿sí? Por ahora tenés habilitado únicamente la pestaña programa y la de unidad 1, ¿sí? Que se las voy habilitando a medida que vayamos avanzando, porque habilitar algo innecesariamente que todavía no lo estamos usando o que no es necesario para ustedes, va a ser para confusión. Entonces, a medida que avancemos, vamos a ir habilitando las pestañas. Pero sí, pueden entrar y ver. No van a, no, o sea, si no entienden algo, dice, ¿por qué está puesto así? ¿Por qué no estaba, por qué el video no me lleva? ¿Por qué? Pregunten. Nelly, y bueno, si te parece sí. también para evitar confusiones, podemos habilitar un foro de consultas, como está el de prácticos, Sí, uno para teóricos. Entonces, si hay dudas sí, sí, respecto a sí, los sí. teóricos, que tengan un espacio donde Oh, ellos preguntar. Y también, si nos podés decir dónde vas a subir la clase, porque para que ellos sepan dónde la van a encontrar, cuándo, así evitamos cualquier tipo de incertidumbre. a la clase, ajá, a la clase. Voy a Gracias. subirla en la misma pestaña de la unidad 1, ¿sí? Y debajo de los teóricos va a estar, ¿sí? Porque vos tenés si vamos podés llevarlos a donde está la primera parte de la unidad, volvé uno para atrás, que tienen otro ahí, en la unidad 1. Tienen puesto, ¿sí? Tienen los teóricos, la carpeta de teórico. Debajo de ahí pondría el video de hoy, ¿sí? Para que ya quede listo. Porque después viene lo de bibliografía y después viene la pestañita, digamos, el apartado de práctico y tiene puesta la clase Sofía. Así no Bien, nos para que tengan confundimos. en cuenta, claro, tal cual, que quede todo organizadito. Así no vamos, no subimos ni bajamos, sino que estamos Sí, cada sí, uno en sí. su espacio para que se puedan acceder ustedes, ¿sí? Y el foro, si te Bueno, parece, lo ponemos arriba de la consulta de los prácticos, en la primera pestaña, para que les sea fácil sí, sí, ubicarlos, sí. o después lo inaugurás según tu formato. Bueno. Sí, ¿Mm? Sofi. Dale. Está. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda que se les haya eh, presentado en este momento que tengan? Igualmente, pueden hacerlo a través del foro, de un mensaje por el aula, que nosotros le evacuamos la duda, ¿sí? Le pregunto todo lo que necesiten. Y a veces es más práctico de hacer el foro hacer un foro, ¿sí? Donde cada uno va a plantear preguntas y a lo mejor le sirve al que no se anima a preguntar o se le pasó por alto y no pudo evacuar esa duda en el momento, ¿sí? A veces nos ayuda, nos aclara a todos a lo mejor o reafirma la consigna. Aparte, Bueno, las dudas van a ir surgiendo a medida que vayamos leyendo el material. Si no lo leemos, no va a haber duda. O sea, obvio, ¿qué duda es podemos, algo muy... claro, qué duda podemos tener ahora si en realidad no hemos refrescado el material? Nos Claro. pasó, por ejemplo, cuando tuvimos el